se ha detenido a uno de los sicarios en la ciudad de Rosario, bueno, de estos casos que hemos estado viendo lamentablemente en las últimas semanas, el crimen del trabajador de la estación de servicio, que se ha dado la particularidad que tiene 15 años, y a raíz de eso se vuelve a imponer esta discusión de que se va a bajar nuevamente o se va a proponer a bajar la edad de imputabilidad en la República Argentina. Pero escuchemos primero las declaraciones del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, quien hacía referencia a este tema. Nosotros llegamos a un acuerdo en términos generales, la ley bases todavía no está terminada de confeccionar, hay todavía idas y vueltas, debates que están teniendo con los presidentes de los bloques legislativos, pero los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio planteamos que en términos generales vamos a acompañar la ley. Después, por supuesto, hay diferentes miradas en función del territorio que cada uno representa, pero entendemos que es una ley que se ha trabajado en pos de la escucha fundamental. Esa persona está detenida, y lo decimos también con mucha firmeza, pero con mucho dolor. Necesitamos cambiar las leyes, que a un menor que comete un delito violento, que comete un delito de mayor, sea juzgado como un mayor. No podemos tener hoy en la República Argentina menores o mayores que utilizan a menores para cometer actos de terrorismo o de violencia extrema en nuestro territorio. Y ante las críticas también de algunos organismos o de algunas personas que creen que estas personas son víctimas de un sistema injusto, de una sociedad injusta que los llevó a ese lugar, desde mi lugar como gobernador les digo, llévenselo a su casa. Pero en la provincia de Santa Fe necesitamos... Bueno, ahí escuchábamos al gobernador de Santa Fe, ¿no? Maximiliano Puyaro, que decía, si ustedes creen que los menores son víctimas de un sistema, llévenselo a su casa. Le vamos a consultar al doctor Emilio Guanigni, que es especialista en derechos humanos. Doctor, muchas gracias por esta visita. No, muchas gracias por la invitación. Bueno. La verdad que sí, muy oportuno tu presentación cuando dijiste tema recurrente. Este tema y la discusión sobre la baja de imputabilidad penal y de responsabilidad penal es un tema recurrente que aparece cada vez que ocurre un episodio, o en realidad no es que ocurre, que trasciende un episodio en los medios de comunicación vinculados a menores, a menores de edad, o en algunos casos, que son los menos, menores de 16 años. Y es parte de una respuesta que da el poder político, y como bien también lo marcaba, en forma demagógica, para la sociedad que obviamente se alarma, se preocupa. Es verdad, hay serios problemas de inseguridad en nuestro país, pero en realidad no está mostrando la realidad. Y la realidad es que el problema de inseguridad, en más del 82%, digamos, los delitos graves, homicidios, abusos, son cometidos por mayores de 18 años. ¿Sí? Mayores de 18 años, el 80 y pico por ciento de los delitos. Menos de 18 años, también hay responsabilidad penal entre 16 y 18 años. Por lo tanto, llegamos como al 90%, digamos, estoy hablando en líneas generales, pero viendo cualquiera de las estadísticas, no solo de nuestro país, sino en general a nivel mundial y americano, pero más o menos. Entonces, en este caso que es un adolescente menor de 16 años, es verdad que no sería responsable penalmente, pero, y que obviamente un flagelo que como sociedad nos preocupa, y no pensamos que haya, o por lo menos yo no pienso que haya que desatenderlo, pero en términos, si a la sociedad que nos interesa, la vida, la seguridad de las personas, en términos de porcentaje, es realmente bajo el número de delitos que lo cometen menos jóvenes menos de 16 años. Esa es la realidad. Entonces, podemos discutir la ley, pero transmitir que con eso se va a cambiar la realidad de inseguridad de nuestro país, de nuestra provincia, es poner el foco, es distraer a la sociedad, o así yo lo considero. Por eso digo, siempre la respuesta política es bajemos la edad de imputabilidad, y los delitos van a seguir cometiéndose, y las estadísticas así lo muestran, que si a nosotros nos preocupa la seguridad de los ciudadanos,
que haya menos homicidios no tiene que ver con los menores de edad, sino tiene que ver con los mayores principalmente. Claro. Doctor, retomo lo que decía, que esto es distraer y correr el eje de la discusión, ¿no? Llevarlo para otro lado, que es ocultar que no hay políticas públicas reales para combatir la inseguridad y atacar todas las causas, que es multifactorial, ¿no? Desde la educación, desde las condiciones socioeconómicas, desde lo cultural. Solo como para ejemplificar, si establecer una ley que los hace responsables penalmente, acabar con los delitos, no habría delitos en Argentina, porque los mayores de 18 se condenan por eso. Exactamente. Y además hay que decir que hay otras experiencias en el mundo y en América Latina, que es el lugar donde se encuentra nuestro país, y los resultados están a la vista. Se bajó a 14, hay países hasta que bajaron a 12 años la edad de imputabilidad en América Central. Y lejos de solucionar el problema, en algunos casos se agravó o no modificó y no tuvo una incidencia de ningún tipo, porque la edad de la imputabilidad no tiene que ver con, más allá de lo aberrante que digamos, insisto, que como nosotros como sociedad nos alarmamos, nos preocupamos, y no digo que sea digamos, que no sea un problema que no existe y que como sociedad no nos tenemos que ocupar el problema del flagelo de niños, niñas o adolescentes en conflicto con la ley penal. Es un problema, hay que ocuparse. Simplemente lo que yo quiero destacar es que en los países donde se bajó la edad de imputabilidad no se solucionó el problema de inseguridad. Claro. Eso es digamos, simplemente hay que ir a ver las otras experiencias para saberlo. Entonces, cuando tan livianamente, digamos, los políticos, porque insisto, recurren, como vos dijiste, recurrente, hacen esas afirmaciones y impulsan estos cambios legislativos y en búsqueda, digamos, de tal vez crear algún nivel de simpatía de la sociedad, lo que se está haciendo es, entiendo yo, que engañando a la sociedad, porque eso no va a solucionar el problema y porque el delito grave lo comete el mayor de edad y el de 16, 17 años, según nuestro sistema, es responsable. O sea, la discusión es sobre los de 15 y los de 14, que es ínfimo la incidencia de delitos. Puede haber delitos, sí, disculpa que por ahí me extiendo, pero es tantos detalles. Tal vez si hay delitos, o por lo menos lo que uno percibe, y también la estadística sí lo muestra, delitos contra la propiedad, puede ser que sí se hayan incrementado en menores de edad, pero no así los delitos más graves, que son los que más nos alarman, todos nos preocupan, pero bueno. Claro. Doctor, hay una situación de confusión en la sociedad, ¿no? Porque he visto mucho en las redes sociales, a partir de este video de Puyaro, donde muchos decían, pueden votar, pero no pueden ir presos. Usted acaba de explicar, 16 y 17, que son los que pueden votar, si tienen responsabilidad penal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un menor de 16 que comete un delito como un homicidio y un mayor de 18? ¿Cuál es la diferencia entre un mayor de 16 y 17? Y si tenés en este país, así es la legislación, si tenés entre 16 y 17 años y cometés un delito, funciona el sistema penal, sos responsable, digamos, penalmente responsable. Y lo que ocurre es que tiene un régimen particular en el cual si sos condenado, mientras sos menor de edad, si sos condenado, mientras sos menor de edad, no lo podés cumplir a esa pena en lugares con mayores de edad. Pero si sos condenado, cumplís los 18 años, inmediatamente pasás a estar alojado para cumplir una pena, en el caso de que se condene, en los lugares mayores de mayoría de edad. Claro. Un régimen especial que tiene unas particularidades, pero que yo entiendo que sí debe ser modificado. Estoy a favor de la modificación del régimen penal juvenil de nuestro país, que hay muchos motivos por los cuales pienso que hay que modificarlo, pero esa modificación, y esa es mi posición personal, no tiene que traer la baja de 16 años a 14. Claro. Tiene que ir por otro lado la discusión. Es un régimen que ya está obsoleto, sí. Es cierto. De hecho, entiendo que las mismas garantías
que tiene un mayor de edad para una defensa penal es la que la tiene que tener un menor de edad. Si es condenado, obviamente, si es condenado, tiene que cumplir la pena, y mientras permanezca detenido o privado de su libertad por una condena siendo menor de 18 años, no puede estar alojado donde estén los mayores de edad, y después de los 18 años en los lugares de alojamiento comunes, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso apoyado a recomendaciones internacionales, no es que se le ha ocurrido a la Argentina aplicar una cuestión así. Digamos, exactamente, no es una ocurrencia ni mía, ni es una ocurrencia solo de este país, así funciona en el mundo el sistema. Tiene que haber un régimen particular, lo que no quiere decir la confusión que a veces tiene gran parte de la sociedad pensando que no hay responsabilidad penal, por ejemplo, a los 16 o 17 años. Claro. Cuando no hay responsabilidad penal, menos de 16 años, claro, o sea, a los 15, a los 14. Y lo que yo expreso es que el porcentaje en los delitos, digamos, de menores de 16 años es muy bajo. Es muy bajo. Entonces, claro, si lo que a nosotros nos preocupa es el nivel de inseguridad, entonces, claro, hacen foco en un hecho, tiene que ver también con los medios de comunicación. Entonces, hay problemas de inseguridad en un hecho de infinidad de hechos de mayores de edad. Entonces la sensación de inseguridad se traslada cuando se difunde un caso, pero claro, nuestro problema de inseguridad no pasa por los pibes de 15, de 14 años. Doctor, estamos viendo un crecimiento... Principal, por lo menos, sí, perdón. Estamos viendo un crecimiento en la sociedad, yo lo veo con mucha preocupación, de esto de no buscar justicia, sino buscar castigos físicos, trabajos forzados, las imágenes, por ejemplo, de lo que pasa en El Salvador, que se replique aquí con los que cometen delitos. Me parece que estamos como sociedad con un eje desviado, ¿no? En vez de encontrar en los centros, que son obviamente para separar a las personas que son peligrosas con la sociedad, pero trabajar en su posible reinserción social, estamos pidiendo en realidad que vayan a sufrir esos lugares. Bueno, eso ya tiene que ver con un posicionamiento que digamos que tiene cada persona, y en realidad también que tienen una sociedad determinada en un contexto determinado. Yo estoy convencido, puedo respetar todas las opiniones, pero yo estoy convencido que el respeto de la dignidad humana tiene que producirse, y el respeto de las garantías mínimas de cualquier persona se tiene que producir. Entonces, cuando ya tenemos una sociedad que primero avala las situaciones de indignidad por más delitos que hayan cometido, o avala la justicia por mano propia, en donde cualquier hecho, y como ha ocurrido muchas veces, lamentablemente en esta provincia, ha ocurrido hechos de justicia por mano propia, y gente que a veces no tiene ni siquiera que ver con los hechos, y terminaron matando personas que no tenían nada que ver, o a veces linchando a alguien que había cometido un delito, cuando ya como sociedad vamos a ese lugar, nos estamos transformando en una sociedad que retrocede, porque vivimos en una sociedad donde tienen que funcionar las leyes, no la justicia por mano propia o los castigos físicos. Ahora, cuando desde el gobierno nacional se busca extender lo que es la legítima defensa, ¿no? Que en algunos casos está aceptado, si se quiere, o no es penable por parte del Poder Judicial en determinados casos cuando la vida corre riesgo, también pone como, o borra, si se quiere, un poco esa línea entre dónde es justicia por mano propia y cuándo es legítima defensa, que no son cosas iguales. No, por supuesto que no son cosas iguales. La legítima defensa existe y existía antes de este cambio de gobierno, existe de hace muchos años en nuestro sistema penal, y reúne unas características particulares en donde una persona encuentra justificación para defenderse en forma proporcional a un ataque que recibe, y si en esa defensa, por ejemplo, mata a otra persona cuando su propia vida estaba en riesgo, es desresponsabilizado porque realizó la legítima defensa. Eso existió siempre. Después, lo que ocurre es, por lo menos lo que pasa en el sistema, es la valoración de cada uno de los casos particulares al respecto de
puntualmente la legítima defensa. Entonces, esa valoración es una valoración judicial y que no todos los casos son distintos. A veces hay casos de exceso en la legítima defensa. Por dar un ejemplo, si vos venís a atacarme a mí físicamente sin ningún arma, y yo agarro un revólver y te pego un tiro y te mato, bueno, hay una evidente desproporcionalidad entre una fuerza y la otra, y no estamos en un caso de legítima defensa. Entonces... lo detengo ahí porque es un punto que se va a discutir en Argentina, está de hecho en discusión, ya propuesto por el Gobierno Nacional. Por ejemplo, si un delincuente comete un delito, supongamos que asalta con un arma blanca, cuando se retira del lugar, si yo le disparo por la espalda, presuponiendo que puede cometer otro delito que es peligroso, ¿puede estar avalado por la justicia? No configura legítima defensa. La legítima defensa, para que se configure, tiene que ser la persona que lleva adelante el acto de legítima defensa, tiene que estar en riesgo su propia, digamos, integridad física o su vida, y para repeler esa fuerza realiza un acto defensivo. Claro. Si una persona que va de espalda, básicamente por, digamos, un buen ejemplo sería el caso Chocobar, de público conocimiento, que va de espalda, matarlo o realizar un tiro por la espalda, digamos, lejos de configurar legítima defensa, a entender mío, es un homicidio. Claro. ¿Sí? En nuestra provincia, ni hablar el estado de capacitación que tienen las fuerzas de seguridad. En nuestra provincia hay innumerables casos, todos los conocemos, los vemos por medios de comunicación, donde las fuerzas policiales, quienes nos tienen que cuidar, lejos de cuidarnos, realizan actos que la verdad que avergüenzan a la fuerza policial. El caso Facundo Ferreira, le dispararon por la nuca. El caso Miguel Reyes Pérez, quienes le dispararon por la nuca a Facundo Ferreira, que tenía 11 años. Fueron condenados, sí. Fueron condenados, tenían cocaína y marihuana en sangre en el momento de estar cumpliendo la función. Después toda una comisaría en la zona del sur de la provincia que realizaron un homicidio, digamos, y escondieron el cuerpo. Bueno, son muchos los casos. Encima tenemos esta policía, y darle vía libre, en donde no se distinga cuándo es una adecuada intervención y cuándo no es una adecuada intervención, realmente es una situación preocupante. Claro. Es decir, correr los límites a la policía en las condiciones actuales es más peligroso que lo que están combatiendo, digamos, en algunos casos. Sí, no sé si es más peligroso o no. En muchos casos, sin duda, digamos, porque no tenemos una policía que le falta capacitación para el uso adecuado de las armas de fuego. Un policía no puede en forma indiscriminada hacer disparos en la vía pública, el momento en el que debe usar el arma, el uso proporcional de la fuerza, eso ni hablar. ¿Sí? Lo que me parece que es lo más valioso, sobre todo por lo que vimos digamos, de los comentarios que surgieron a través de lo que decía el gobernador de Santa Fe, es la falsa transmisión a la sociedad por parte del sector político de que la importancia de la baja de la edad de imputabilidad. Claro. Eso ocurre siempre en forma sistemática cada vez que aparece un episodio de un menor de edad involucrado en un delito, y transmitir eso como solución, además de que es un acto demagógico, además de que engaña a la sociedad, en realidad es transmitir una solución que no va a producir una incidencia en la situación de violencia social y en la búsqueda de la baja de los niveles de delito. Claro. Ahí me parece importante porque lo dice el gobernador de Santa Fe, que no son víctimas de un sistema. Cuando dice, si usted cree que es víctima de un sistema, llévelo a su casa. Traslada la responsabilidad de la inseguridad en los actos individuales, es decir, responsabilidad de cada persona
porque no tiene principios o valores morales, comete actos de delito. De esa manera me parece que lo que está diciendo es, no es responsabilidad del Estado que haya asesinos en la calle, lo tenemos que combatir con leyes, pero la responsabilidad es de cada uno, básicamente es lo que yo interpreto de lo que dice el gobernador. El Estado tiene responsabilidades, sin duda, y los ciudadanos tenemos responsabilidades. Cuando vos tenés un Estado que genera los niveles de indigencia, de pobreza, y tenemos 20 millones de habitantes en este país que comen de la basura, esa es nuestra realidad que también tenemos que, digamos, no podemos desconocer. Esa situación de pobreza y esas condiciones generan contextos que hacen aumentar el delito. Claro. Y eso tampoco es una opinión personal mía, sino son conclusiones que tienen que ver con la realidad de todos los países del mundo, de estudios al respecto, que el mayor nivel de exclusión aumenta los niveles de violencia. Eso no quiere decir que le tenga que quitar responsabilidad a los ciudadanos que cometen delitos. Los ciudadanos que cometen delitos tienen que responder a un sistema que tiene que llevar adelante, una justicia que tiene que llevar adelante, que por cierto siempre llega tarde, que por cierto también en muchos casos la ineficiencia de ese Poder Judicial genera la sensación de impunidad. Y quienes cometen delitos deben penar, en el caso que sean condenados, con una sanción, con una sanción. Y en este país tenemos un sistema en donde, volviendo a la edad de imputabilidad, desde los 16 años en adelante son responsables penalmente, con unas particularidades especiales. Claro. Doctor, ya con esto no le quiero robar más tiempo, que estábamos hablando, pero lo escuchaba recién lo que mencionaba y todo lo que venimos diciendo en esta charla. El Estado responsable, eso es claramente. Ahora, ¿cómo convences a niños de 13, 14 años que han crecido en la marginalidad, cuyos derechos nunca han tenido un Estado que le garantice derechos, que le dé posibilidades de acceso a la educación, de acceso a un trabajo digno para los adolescentes, por ejemplo? ¿Cómo ese Estado o los dirigentes políticos que están a cargo de ese Estado, que también han perdido credibilidad, cómo les convences a la gente o le haces entender que las leyes son para su conveniencia si no hay un Estado presente por detrás que le dé garantías de lo mínimo, ¿no? De lo que decía usted, de no comer de la basura? Me parece buena la pregunta. Es hasta filosófico. En este contexto en donde tenemos un gobierno nacional en donde considera que el Estado, bueno, hizo adjetivaciones sobre el Estado que son, la verdad que no quiero ni acordármelas, digamos, en este contexto en donde se piensa que el Estado no sirve para nada, digamos, cuando no hay Estado lo que se produce es un avance de que es lo que se intenta digamos, propulsar, por lo menos con esta gestión de gobierno. Sí. Por un lado, de que rija, en realidad él se refiere sobre todo a las condiciones económicas, sí. ¿Sí? A las condiciones económicas, a la ley de la oferta y de la demanda libre, sin intervención del Estado, pero en realidad su política, si uno ve, es el retiro absoluto, el máximo posible del Estado, pero en realidad el Estado nunca puede dejar de existir. No, por supuesto. Cuando no hay Estado, lo que existe es anarquía. Cuando no hay Estado y no hay una ley que diga cuándo corresponde intervenir, qué es legítima defensa, qué no es legítima defensa, lo que hay es justicia por mano propia. Claro. Entonces, la importancia del Estado radica en alejarnos de una sociedad que se acerque a la anarquía y a la barbarie. Claro. La importancia del Estado está en, además de garantizar derechos como salud, educación, que intervenga y si es que corresponde, obviamente, juzgue, condene y sancione a quienes cometan delitos, pero en condiciones dignas, mínimas. Claro. Entonces, yo soy de quienes piensan de la importancia del Estado, de la responsabilidad del Estado en muchas cuestiones y de la importancia de la responsabilidad de los ciudadanos, y estoy lejos de pensar que el Estado es el mal de el mal de todas las que tenemos como sociedad. Doctor, muchas gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que ha sido importante poder charlar por ahí, porque se habla tan a veces con poco tiempo, sí. Temas que necesitan, son importantes. Claro, un desarrollo mayor, así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor.